Buenas tardes. Ba'eishaba. Ipona. Ba'eishaba. Hola. Ipona. Bien. Ba'eishaba de Ka'aru. Ka'aru tarde. Ba'eishaba de Ka'aru. ¿Cómo está? ¿Cómo está la tarde? ¿Cómo está você a la tarde? ¿Puede ser? Acá estuvo bien. Y en guaraní, Ipona. Ipona. Doctor Eduardo, señor embajador, don Oscar, profesora Sonia, que nos acompaña en representación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a los organizadores de este seminario, en la persona de Almir, de la profesora Aida, de todos los miembros de la comisión organizadora, también acá el profesor Mario, en fin, a las representantes del consulado que también nos acompañan. Yo estoy muy contento, en guaraní muy contento, Aiterei. Estoy contento de compartir con ustedes, y antes de comenzar mi exposición, yo quiero hacer entrega de un presente. En guaraní presente, yopoi. Yo quiero entregar un yopoi, que son libros aranducá. Arandú, saber, conocimiento. Y quiero entregar unos libros a una persona muy importante que aquí en San Paulo ayudó a abrir la puerta de esta importante universidad, que es la Universidad de San Paulo, a la lengua guaraní. Y es acá el doctor Eduardo de Almeida Navarro. Yo pido un fuerte aplauso para el doctor. Él fue quien abrió la puerta. Él abrió. Abrió la puerta. Abrió la puerta. Entonces al doctor quiero hacerle entrega de un lote de libros que tienen que ver con el guaraní, y también a través de él a la Universidad de San Paulo, a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas. Entonces voy a entregarle uno de estos libros y el resto está en un paquete que voy a hacerle entrega al doctor. Es muy importante. Nuestro amigo abogado José Luis dijo un hecho histórico. Por primera vez, un primer congreso, un primer seminario, lengua, literatura, cultura. En guaraní, lengua ñe'e, literatura ñe'e, pona jaipire, cultura recó. Y es el primer histórico congreso. Y entonces yo también, en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quiero hacerle entrega a el representante del Paraguay, al doctor Oscar Benítez Estragó, de un reconocimiento por acompañar este esfuerzo, por acompañar a estos amigos brasileños, hermanos brasileños, todos ellos organizadores de este histórico evento. Entonces, así como al doctor Eduardo, le voy a entregar esto a nuestro muy querido embajador en este consulado de San Paulo, representante de la República del Paraguay, al doctor. Entonces, este diploma, bueno, Universidad de San Paulo, Brasil. El doctor Eduardo dijo, hay una historia común, una historia de miles de años, no de cientos de años, no de 10 años, de miles de años. En Paraguay hay 3 trabajos arqueológicos, uno muy reciente, de 1988, una arqueóloga que estuvo acá en la Universidad de San Paulo, Luciana Pallestrini, un arqueólogo paraguayo ya fallecido, José Perazo, otra arqueóloga paraguaya, la doctora Ana María Palacios,
Los tres llevaron adelante un proyecto en el centro, no medio de Paraguay, Buité medio de Paraguay, en una comunidad, en un departamento, en una provincia, en un estado que se llama Paraguarí. Buscaron y encontraron las urnas. Son como unos cántaros. Cambucí, se le dice en guaraní, pero los indígenas, los guaraní, le llaman yapepó, yapepó. Y los indígenas, los guaraní, tuvieron y hasta ahora tienen la costumbre de enterrarse en los yapepó. Algo distinto. Nosotros usamos ataúdes, cajones, nos cremamos, mas ellos usan yapepó. Este trabajo de investigación duró casi 8 años. 8 años. Y los resultados de ese trabajo dijeron con la prueba del carbono 14 que los restos humanos más recientemente enterrados allí en Paraguarí tienen 990 años. Nosotros hablamos del famoso descubrimiento de América, 500 y un poco más de años. Allí la gente, la última gente que se enterró en ese lugar, 990 años, prácticamente 1000 años. Pero eso en la parte superficial, a flor, allí en la parte más próxima a la Tierra. Al cavar más, aproximadamente 4 metros adentro, estaban los yapepó más antiguos, Ituyabeba, más antiguos, Ituyabeba. Y esos restos fósiles tienen 3.640 años. 3.620, disculpen, años. Si nosotros le restamos 500 años del descubrimiento de América, son 3.120 años de historia de gente que allí vivió antes que Colón llegara a América. Pero podemos hacer una comparación más extrema. Restémosle los 2000 años de Cristo. Y son 1620 años antes de Cristo que allí en Paraguarí, Paraguay, había gente, mujeres, varones, cuñá, cuimbaé, que se enterraban delicadamente, que no dejaban los cuerpos al aire libre, sino que construían yapepó y adornaban los yapepó. 3.620 años. Por historia comparada, ustedes saben que 1.620 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se construían las pirámides. Y 1.620 años antes de Cristo, en Paraguarí, Paraguay, los indígenas guaraní enterraban en yapepó a sus muertos. Mas eso no es todo. Hablamos de Paraguay, hablamos de Brasil, hablamos de Itaipú. Cuando se construyó la represa de Itaipú, se hicieron trabajos arqueológicos. Ustedes pueden entrar a internet, buscar los datos. ¿Y qué se encontró? Se encontraron las mismas urnas, los mismos yapepó, solamente que el tiempo es mucho mayor. 8.000 a 10.000 años de antigüedad. Esos trabajos están certificados por importantes centros de investigación del Brasil, de Paraguay y de otros países. Los datos fueron cruzados. 8.000 a 10.000 años de antigüedad. Recientemente, el profesor recordó Altamira, y de Altamira vinieron al Paraguay hace 4 años investigadores, un grupo multidisciplinario. Hizo un trabajo en la zona de Amambay, el nombre de un helecho, una planta antigua, que se encontró en el lugar 5.200 años para la gente que más recientemente vivió en el lugar, y hasta 12.000 años, lo que coincide con trabajos de investigación arqueológica que se hicieron, por ejemplo, en la zona de Mato Grosso.
donde se encuentran restos fósiles de hasta 15.000 años de antigüedad. Esa es la cultura que nos une. Ese es el pasado común que tenemos. Los brasileños, los argentinos, los uruguayos, los bolivianos, los paraguayos. ¿Cuál es el nombre del estadio más grande del mundo? Maracaná. Para mí, Maracaná. ¿Qué es Maracaná? Un loro, papagayo, nombre guaraní. ¿Dónde está el centro más importante de la política internacional brasileña? Itamarati, Itamaraty, Itapiedra, Maná deforme, lugar donde abundan las piedras deformes. El más grande autódromo, Jacarepaguá. Yacaré, cocodrilo. ¿Dónde nació San Martín, el argentino? Yapeyú. Apeyú, agua. Apé, superficie. Yu, dorado, amarillo. Agua de superficies doradas, laguna dorada. República Oriental del Uruguay. Uruguay. El nombre de Paraguay, Paraguay. Paraguay se dice, ¿por qué? Porque los españoles no tienen la U. ¿Por qué se dice Itamanatí? Porque en el portugués no existe la U. Entonces sale I. Quedó Paraguay. Es Paraguay. Es Uruguay. ¿Qué es el Uruguay? Un caracol. Y río de los caracoles. Caracoles de mar. Podemos buscar otros nombres comunes. Yo celebro por eso este encuentro. Y otra vez me reitero en la felicitación al profesor Eduardo y a toda esta gente que se acercó hoy a este histórico evento. Amigos que vienen desde hace 30 horas viajando de la Argentina, la profesora que llegó 24 horas de Paraguay. Acá encontré amigos que están viniendo de la zona de Campo Grande. Gente que nos gusta el guaraní, gente que nos gusta el tupí. Más allá de los nombres, hay una lengua, hay una identidad. Y eso es lo que hoy estamos celebrando acá. Cuando Almiro, Cintia, o Ibu, o José Luis decían, tuvimos algunos problemas, no importa. Hoy acá está el seminario, acá hay mucha gente. Hay gente sensible, gente interesada en el tema. Si ustedes no hubieran estado interesados, no hubiesen estado acá. Algo les trajo acá. A mí me trajo algo acá. Yo estoy por gusto acá. El cónsul está por... El embajador está por algo. Hay un factor de identidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Se calcula que en todo el Mercosur hay aproximadamente 10 millones de guaraní hablantes. 10 millones de guaraní hablantes. Puede que ustedes me digan, hay 200, hay 500, hay 1000, hay 5000 en San Paulo, pero hay guaraní hablantes acá. Hay guaraní hablantes donde Mario Villalba está enseñando en la UNILA, en Foz de Iguazú, en Curitiba, en Santa Catarina, donde también hay gente que está estudiando guaraní. Hoy esta institución, que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, desarrolla cursos de guaraní en Buenos Aires, en Rosario, Argentina, en Corrientes, en Misiones, Argentina. Tenemos un curso en Washington, en los Estados Unidos. Tenemos un curso en Barcelona, España. Tenemos un curso en la Universidad de Bari, Italia. Ese guaraní que en Paraguay, hasta no hace mucho, hablábamos con el embajador, hasta no hace mucho, estaba prohibido. Aní quereñe e guaranime, no hables, no fale guaraní, no fale. Cuando alguien hablaba, lo más sencillo, pegarle por la boca, yurú peté, pegarle en la boca cuando habla guaraní. ¿Qué más? Tuvo que arrodillarse la gente por hablar guaraní, de rodillas por hablar guaraní. Y hoy, 2013, acá hay casi 100 personas que se sientan para hablar, para reivindicar al guaraní.
Y allí afuera, yo quiero pedirle a la profesora Isa, o a alguien que está allí, que le invite a Olivio. Ahí no está Olivio. Está Olivio. No puede quedar afuera Olivio, tiene que estar acá adentro Olivio. Olivio tiene que venir acá. Que venga Olivio. Y el hijo está allí, llamarle al hijo. Es Enoy, llamarle. Ese es un guaraní. Ese es un guaraní. Ahí está. Él es un guaraní. Ese es un guaraní. Vive en Brasil. Está acá en San Paulo. Adelante, un aplauso más fuerte para él. Él se merece. Este es guaraní. No murió. Sigue vivo. Oye, guaraní me. Fala guaraní, habla guaraní. Está en San Paulo. Yo quiero... Allí creo que están llegando. Allí está Olivio. Adelante, Olivio. Un aplauso. Adelante, Olivio. Adelante. Nos estamos celebrando usted. Bienvenido, Olivio. Adelante. En Paraguay, yo les decía a la gente, por hablar guaraní, se le pegaba en la boca, se arrodillaba. Pero hoy hay mucha gente que aprende, que le gusta el guaraní, que quiere el guaraní. Hoy hay Wikipedia guaraní. Wikipedia, se llama Wikipetá. ¿Y quién edita Wikipedia? Un muchacho, un joven, lituano, tiene 23 años, vive al otro lado del mundo. Él hace Wikipedia guaraní. Ustedes pueden entrar a internet, buscar, y van a encontrar Wikipetá. Van a encontrar Google, buscador en guaraní, Google Abañe. Si el guaraní no es importante, ¿por qué Google tiene Google Abañe? Si el guaraní no es importante, ¿por qué hiciste Wikipetá en guaraní? Si el guaraní no es importante, ¿por qué ustedes están acá? El guaraní es importante en Tupí, es importante en la cultura americana. Y es importante por eso el trabajo que hace el profesor Eduardo, la profesora Isa, el profesor Mario, la gente que estudió guaraní y la gente que va a venir a estudiar guaraní. Yo espero que acá hoy mucha gente diga, quiero estudiar guaraní, añemo aranducé guaraní, y que vengan. Y el profesor no va a cerrar la puerta, el profesor va a seguir abriendo la puerta. La Universidad de San Paulo asumió un compromiso histórico con una lengua americana que no tiene nombres de países, que tiene un tránsito común. Somos guaraní. Por más que acá haya descendientes de japoneses, alemanes, algo en ustedes tiene algo de guaraní. En Paraguay, 6,5 millones de paraguayos, 87% hablan y entienden guaraní. 40% solamente monolingües guaraní. Monolingües guaraní. Ese es un problema en educación. Olivio, vas a entrar acá. Vas a entrar. Ese es un problema. Adelante, adelante, Olivio. Vas a sentar, sentar. Bueno, ahí está. Ahí, ya. Ese es un problema. ¿Por qué? El profesor Eduardo citó un ejemplo. Yo voy a citar otros ejemplos. Entre el portugués y el castellano hay mucha semejanza. Son lenguas comunes, tienen un tronco común, ¿verdad? Portugués, castellano, francés, italiano, rumano, lenguas no latinas, lenguas romances. El guaraní no tiene nada que ver, así como el tupí no tiene nada que ver con el castellano ni el portugués. Cuando yo entro en una escuela paraguaya y hablo castellano, las criaturas me miran con la boca abierta, miran, sorprendidos, anonadados. Va epicopea, se dice guaraní. ¿Qué es eso? No entiendo. Y yo hablo castellano, nadie me entiende. ¿Qué pasa cuando yo cambio el código? Hablo guaraní, todo el mundo sonríe. Ah, por fin, guaraní, ahora sí entendemos. En Paraguay durante mucho tiempo, mucha gente quedó postergada en el sistema educativo por no entender castellano, no por hablar guaraní. Justamente el embajador me decía hoy, ese es un motivo cierto.
Nosotros intentamos enseñarle castellano a gente que nunca habló castellano, que habló poco castellano. Pero no le enseñamos a hablar castellano. Le forzamos. Eso es un atentado, ¿saben? No es un atentado lingüístico, es un atentado contra los derechos humanos. De eso se trata. Derechos humanos. Él tiene derecho a aprender en su lengua. De eso se trata. Cuando el profesor decía, yo voy a usar otro ejemplo. Ustedes saben cómo se dice en guaraní caminar. ¿Cómo se dice caminar? ¿Alguien sabe? Guatá. ¿Pueden decir guatá? Guatá. ¿Sí? Guatá, vamos a decir. Guatá. Guatá. Bueno. Guatá. Cuando yo conjugo, digo, uso prefijos. A, re, o igual, tupí, guaraní. Aguatá, reguatá, oguatá, yaguatá, roguatá, peguatá, oguatá. El niño, 5 años, 1, 2, 3, 4, 5 años en la casa, habló guaraní. Esto funcionó con aguatá, reguatá, acarú, recarú, ambapo, embaapo, prefijos. Va a la escuela y sin ningún aviso recibe castellano. Se le enseña castellano. No. ¿Y qué tiene que decir? En castellano es camín hasta la N, y luego o, as, a, camino, camino, ¿sí? Camiñas, camín, o, camín, as, camín. 180 grados. Acá era aguata, reguata, acá camín, no, caminas. No hay método para la enseñanza. ¿Qué hizo esa criatura? No aguantó la escuela. Abandonó la escuela, dejó la escuela, pasó al grupo de los analfabetos, pasó al grupo de los discriminados. Desde 1992 en Paraguay se habla de la reforma educativa, se aplica la reforma educativa, se incluyó la enseñanza del guaraní junto al castellano y la cosa cambió. No todavía todo lo que tiene que cambiar, pero cambió. Saludable, interesante, muy bueno, óptimo, la enseñanza del guaraní. ¿Qué hizo? Que las criaturas permanezcan en el sistema, no abandonen, no deserten. Otro ejemplo, hay una canción muy conocida, se llama Montbiru Wibe. Montbiru quiere decir lejos, longe, longe, Montbiru. Wibe, desde lejos. Cuando yo pregunto en Paraguay qué quiere decir Montbiru Wibe, la gente directamente me dice desde lejos. ¿Por qué? Porque sabe que en castellano se dice desde lejos, pero allí no dice desde lejos. Allí dice Montbiru lejos, Wibe desde. Lejos desde es en guaraní. En guaraní posposición, en castellano hay preposición. Mas la gente que ya es bilingüe no tiene problema. Problema es la criatura de 1, 2, 3, 4, 5 años que habló más guaraní y que no entendió, no sabe. Como en el inglés, también otro caso. Yo digo en guaraní, caló Carlos, caló hijo. Si yo le pregunto a la gente que habla castellano y guaraní en Paraguay, ¿qué significa calora me va a decir el hijo de Carlos. El hijo de Carlos. Caló Rayu, hija. Me va a traducir la hija de Carlos. Caló roga casa. Traduce la casa de Carlos. ¿Por qué? Porque en castellano y portugués se dice así. La casa de Carlos, la hija de Carlos, el hijo de Carlos. Pero no dice eso. Caló Carlos, hijo. Carlos hijo. Caló Rayu, Carlos hija. Caloroga, Carlos casa. Y eso, la criatura que habla guaraní no sabe. Y no hay paciencia, porque el docente tampoco fue preparado para enseñar. Ahora estamos despertando, ahora nos damos cuenta que es importante enseñar guaraní. Que nos falten todavía algunas cosas, siempre va a faltar algo. Nosotros tenemos en Paraguay la carrera de licenciatura en lengua guaraní que tiene 41 años. Hace 41 años de la Universidad Nacional de Asunción han egresado licenciados en lengua guaraní.
así como yo. También acá está una compañera mía que es María Antonia Rojas, egresada también de la carrera, y acá también otros licenciados que ya han salido del Ateneo de Lengua Guaraní. Hay una producción interesante, hay tesis, mucha gente que hoy trabaja el tema de la lengua en Paraguay es gente que pasó por esa carrera. La profesora mencionó a Ramón Silva. Ramón Silva, una persona muy conocida en la televisión, hace el único programa en guaraní en la televisión del Paraguay. Cai Ujape se llama el programa. Cai Ujape quiere decir tomando mate. Y este es un programa que es conducido por una persona que también estudió, se especializó en el tema de la lengua guaraní. Ella aclaró muy bien, lingüística general como carrera no tenemos, pero tenemos la carrera de lengua guaraní, de lengua y cultura guaraní. Entonces, desde ese punto de vista, una cuestión muy importante es que hoy tenemos muchas más personas que están dedicadas a la promoción del guaraní. Eso es muy importante. Y ese es el elemento que yo hoy estoy rescatando en este encuentro, que les decía, por eso repito una vez más, histórico, por el hecho de que en la Universidad de San Pablo hoy hablamos de este seminario de lengua, literatura y también cultura guaraní. En la persona de Olivio está la cultura y está la lengua. Él sabe Tecojá, Tecojá, la aldea, la comunidad, el pueblo. Tecojá es un nombre que quedó. Buruizá, el líder, el cacique. Buruizá, el nombre guaraní. Así como eso, ustedes van a ver muchos trabajos muy importantes. Él tiene varios libros publicados. Yo sigo a Olivio en Facebook. Olivio está en Facebook. Olivio está en Facebook. Olivio escribe en guaraní en Facebook. Yo le escribo en guaraní. Hay mucha gente que escribe hoy. Hay una tendencia en Twitter. La gente escribe en guaraní. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un tiempo nuevo, un histórico tiempo. 10 millones de personas hablan guaraní. Nosotros hoy acá representamos a 10 millones de personas. Y Olivio es la raíz más antigua. Él representa 10.000 años de historia. Olivio es parte de esa cultura, es parte de esa tradición, es parte de esa sociedad. Yo quiero terminar agradeciéndoles a todos. Nosotros llegamos desde Paraguay para asociarnos, para congratularnos, para celebrar con ustedes esta fecha tan importante, este evento tan importante. Y vuelvo a repetir, a todos los que están estudiando guaraní en esta universidad, que cada día sean más fuertes. Hay que investigar. Tenemos dudas, tenemos que tener dudas. El que hace ciencia tiene dudas. El que hace ciencia resuelve cosas, pero genera dudas. El día que nosotros dejemos de tener dudas, yo creo que vamos a estar en otro lugar más arriba y ya no acá. Los perfectos están arriba, los que seguimos dudando estamos acá. Ellos dicen, Tecó Catú, Tecó vida, Catú perfecta. El indígena, dijo el profesor Tupí, ñe en Gatú, ñe palabra en Gatú perfecta, palabras perfectas. El indígena no dice cualquier cosa. El indígena cuando comete un error cambia el nombre. Tera o, se quita el nombre. No puede quedar sucio, manchado, irregular. Pone un nuevo nombre y empieza a 0 kilómetros. Pero, ojo, significa debilidad. Significa debilidad. Él tiene que mantener un nombre sagrado. La palabra es sagrada. La lengua guaraní es una lengua sagrada, una lengua americana, una lengua brasileña, paraguaya, argentina, uruguaya, boliviana, americana. Y es esa la lengua que tenemos que defender y tenemos que difundir. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.